¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Es lunes, inicio de semana. Hoy extrañando un poquito a nuestro compañero Enrique Toussaint por cuestiones, digamos que académicas. Esta semana no nos podrá acompañar. Bueno, solo el programa de lunes y miércoles. El viernes ya estará con nosotros, pero bueno, donde quiera que esté Enrique le enviamos un saludo y esperemos que a nombre de él podamos incluso, aunque hoy no esté, sacar un programa que sea de su total agrado e interés. Y pensamos que así será porque tenemos invitados de lujo y además temas que como ciudadanos nos deben de importar y de interesar. La calidad de aire en la zona metropolitana de Guadalajara. En los últimos meses, los índices de contaminación en la Ciudad de México han alertado a los gobiernos capitalino y federal, pero también es una alerta para metrópolis como Guadalajara. Pues según el informe de resultados de 2015 presentado por la CEMADET, se precisa que las emisiones de automotores son la principal fuente de contaminación en la metrópoli con un 96%. Y ante esta situación, el pasado viernes 6 de mayo, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, y la titular de la CEMADET Jalisco, María Magdalena Ruiz Mejía, entregaron a los representantes de distintas fracciones del Congreso local una iniciativa de ley para mejorar la calidad del aire, que pretende implementar un programa de verificación vehicular obligatoria, fortalecer y renovar el sistema de monitoreo atmosférico, implementar el programa de movilidad escolar y crear una dirección de gestión de calidad del aire. De esta manera saludamos a nuestros invitados, el maestro Jaime Eloy Ruiz, ambientalista, investigador. Maestro, bienvenido. Belén, muchas gracias por tu invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y saludamos también al ingeniero Rigoberto Román. Él es director general de Protección y Gestión Ambiental de la CEMADET. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Gracias por la invitación. Lo que pasa es que el sol está todavía, hasta hace unos minutos estaba a plomo, o sea que sentimos que estamos todavía en la tarde, pero no, ya son 9 y poquito más de la noche. Ingeniero, en términos generales, ¿en qué consiste este plan que ha presentado y que ha anunciado el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval? Sí, bueno, es una iniciativa que propone el Ejecutivo al Legislativo que va enfocada principalmente en reformas sobre programas que requiere la Secretaría implementar para mejorar la calidad del aire. Dentro de la iniciativa se acompaña un rediseño del programa de verificación vehicular, un programa de movilidad escolar, una reconversión del tema del sector ladrillero, una renovación del tema de la red de monitoreo, un fondo ambiental, también se le presenta parte, aunque eso no lo tiene que aprobar el Congreso, pero se le adelanta un poco, y una Dirección General de Calidad del Aire que en su momento ayudará a instrumentar los programas que en su momento se avalen como tal. Se le pide el apoyo al Congreso porque se busca que en su momento los permisos para los lugares donde se va a hacer la verificación trasciendan la administración como tal, esto con la finalidad de asegurar que en su momento haga la inversión de que va a tener como tal un permiso para seguir operando. Uno de los puntos más relevantes de esta iniciativa, y el gobernador así lo ha pedido, es que el tema de la venta del holograma y el tema de la multa, que en su momento va a ser electrónica el siguiente año, se vaya directamente a un fondo ambiental que se ejecute a través de un fideicomiso que directamente se enfoque en proyectos en mejorar la calidad del aire y en proyectos de movilidad no motorizada, que es una prioridad para este gobierno. Ahorita le vamos a entrar a detalle a este tema de la verificación, que ha sido todo un asunto. Maestro, en términos generales, ¿dónde estamos parados en materia ambiental? Pero le quiero preguntar particularmente. Gobiernos van, gobiernos vienen, claro. Planes hay para dar y repartir, sí. Y podríamos decir que estamos ante un plan más de intentar mejorar la calidad del aire, ¿o sí ve usted algunas mejoras? Bueno, mejoras todavía no. Se espera que mejoren las condiciones. Yo quiero decir que me tocó a mí estudiar hace como 20 años la situación comparativa entre la Ciudad de México y Guadalajara, y ya Guadalajara excedía en ozono a la Ciudad de México en algunas ocasiones, ¿no? Estamos hablando de muchos años. Y creo que con esto, bueno, qué bueno que dices, gobiernos van y vienen, pero yo creo que hemos perdido muchísimo tiempo, mucho tiempo en encontrar la forma de mejorar la calidad del aire. Entonces, bueno, aquí es un tema bastante amplio que amerita analizar desde varias perspectivas y disciplinas el fenómeno, pero creo que nos hemos olvidado en todos los programas de gobierno de lo que es el desarrollo urbano y su implicación precisamente en la elevación del número de vehículos que empiezan a trabajar y a andar por todos lados en la movilidad urbana, y que es uno de los detonantes también del problema de contaminación atmosférica, ¿no? Es decir, que estamos construyendo cada vez más casas habitación, esto genera gente que llega a vivir ahí, gente que tiene un auto, o gente que requiere moverse de alguna manera. Sí, más cuando el servicio público no estaba contemplado y se autorizaron
pues muchos asentamientos humanos sin ver estos servicios tan importantes de comunicación, de movilidad, y entonces pues la gente se ve en la necesidad de comprar su auto, ¿no? Como quiera que se hace su esfuerzo. Y esos son muchos ejemplos los que durante, por lo menos en los últimos 2 sexenios vimos cómo al estarse modificando el uso del suelo y sobre todo de manera expansiva, surgieron muchos fraccionamientos alejados del centro de las ciudades, y entonces es donde más incremento precisamente de la planta vehicular. Una planta vehicular que en Jalisco pues anda alrededor de 3 millones de vehículos, y en donde lamentablemente el año pasado tenemos un registro de 700,000, alrededor de 700,000, 30 vehículos verificados. Esto nos está hablando de un 22.95% de efectividad de un programa, y entonces es un fracaso rotundo, ¿no? Que luego yo creo que hasta nos estamos tardando, ¿no? Porque pues ya este gobierno andamos ya a la mitad de su gobierno y casi debimos de haber empezado a arrancar este sexenio, ¿no? Claro, y uno de los casos que mencionaba, sin duda alguna, Tlajomulco, ¿no? Un claro ejemplo de cómo no se pensó en la movilidad. Ingeniero, estamos con estos planes, con estos proyectos, curando, más que curando, siendo un paliativo para lo que tenemos como problemática en la calidad del aire, ¿o realmente se ha pensado en lo que planteaba el maestro, en cuestiones más de fondo, en partir incluso desde un desarrollo urbano adecuado? Coincido con lo que comenta el maestro. De hecho, la planeación urbana que se ha dado a través de los últimos 15 años ha generado inclusive las llamadas ciudades dormitorios, ¿no? Donde es gente que prácticamente va a la ciudad y regresa a su casa a dormir, ¿no? De ahí, digo, y lo destaco, el Fondo Metropolitano que hace poco se anunció va enfocado directamente a obras de movilidad y el tema del peatón. Tenemos un rezago, eso es cierto. Nosotros como Secretaría nos tocan 2 grandes aristas en materia de verificación relacionada con los vehículos. Este gobierno trae varios temas alrededor, está la línea 3, está el proyecto del macrolineamiento, y en su momento, si llegase a caminar, el tema del peribús. Nosotros, dentro del tema de verificación vehicular, lo comentaba el doctor, tan es así que la gente se ha visto en la necesidad de tener un vehículo, que el promedio del parque vehicular es de 14 años, cuando en el DF es de 7 o 8 años, ¿no? Tenemos un parque vehicular avejentado. Un programa en el que hemos venido trabajando como Secretaría, lo comparto, es el programa de movilidad escolar, que lo hemos trabajado con el Centro Mario Molina. Al igual que el programa de verificación vehicular, lo que buscó la Secretaría fue acercarse al Instituto Mexicano del Petróleo para hacer un diagnóstico y generar un programa con bases sólidas, con bases científicas que realmente trascendiera. En la Secretaría fuimos a visitar el esquema de Utah, el esquema de California, vimos otros esquemas en el mundo, analizamos el esquema que tiene el Distrito Federal y tratamos de conjuntar todas las partes para diseñar un esquema de verificación junto con los que han trabajado, tanto Coparmex como Canaco y acciones de talleres, para generar un programa de verificación que no solamente ayude a disminuir el tema de calidad del aire, ¿no? Sino en su momento quien lo vaya a ejecutar esté realmente enterado de cuáles son los componentes y vea una garantía en el tema del tiempo y de buscar cero corrupción como tal. Maestro, quisiera también preguntarle, usted mencionaba, vamos un poco tarde. ¿Qué tan tarde y qué tanto podemos aventajar y ponernos al corriente? Yo creo que va a depender mucho en que no solo le apostemos a una sola medida, porque además no es propiamente solo el problema de los vehículos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, la ciudad ha crecido en forma desordenada y entonces, bueno, también tendríamos que ver otros aspectos que tienen que ver con esto. La cultura ambiental es una enorme carencia la que existe, ¿no? Es decir, simplemente, bueno, ahí tenemos los bajos porcentajes de la gente que realmente lleva su auto y con toda conciencia va y se preocupa por no contaminar. Pero entonces aquí lo que necesitamos es conjugar otras acciones e invitar a otras instituciones, sobre todo a la sociedad civil en general organizada, para que participe incluso en el diseño de estos programas. Porque sí me doy cuenta que sí hace falta mayor participación ciudadana. Creo yo que un observatorio ciudadano sobre la calidad del aire hace falta, en donde este observatorio ciudadano también esté verificando las acciones de gobierno. Claro. Y todas estas instituciones que pues ya se han manejado, que aparecen con esta iniciativa, ¿no? Porque son instituciones que amplían más la burocracia y entonces a veces, bueno, para nosotros que ya estamos acostumbrados como ciudadanos, que a la vez somos contribuyentes, cómo se gastan muchos recursos y entonces empiezan a engrosar los aparatos y las situaciones ambientales siguen igual o peor, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí necesitamos que haya participación de un observatorio de calidad del aire
Y la verdad, a nivel metropolitano hace falta un instituto metropolitano del aire en donde haya un cuerpo interdisciplinario, multidisciplinario, que analice los problemas del aire, porque no solamente es lo que se monitorea a través de la red de la CEMADET. Hay otros elementos que hay que seguirle el paso, sobre todo porque son gases carcinógenos, que sí nos preocupa, ¿no? Como es el benceno, por ejemplo. Totalmente. Antes de irnos a la pausa, ingeniero, cuéntenos, por favor, cuáles son las novedades, si se puede utilizar el término, de la verificación vehicular y por qué ha causado tanto revuelo. ¿Qué tenemos ahorita? ¿Qué se pretende tener después? Sí, bueno, hay una analogía que siempre tratamos de poner en todas las mesas y es, por ejemplo, si yo voy a monitorear mi corazón, me ponen una tabla tal vez, una cama, y van a ver el ritmo cardíaco y si estoy bien o estoy mal, ¿no? Pero sí, ¿qué tal si me ponen una caminadora y me hacen caminar? Es una prueba de esfuerzo. Entonces, la exigencia sobre mi cuerpo me va a dar un análisis más detallado de la calidad que tengo en materia de salud, ¿no? Es una analogía muy similar a lo que tenemos ahorita. Tenemos una prueba estática en la que el vehículo está sin movimiento. Lo que se va a hacer es una prueba dinámica. El vehículo se va a poner a girar simulando lo más cercano a lo que estuviese en la calle como tal y se va a medir un gas adicional. Ese gas apunta mucho al tema del convertidor catalítico, nomás para que tengamos una idea. Un convertidor catalítico tiene una vida útil entre 70 y 80 mil kilómetros. Hay vehículos 2012 que por la prueba que actualmente tenemos no pasa el tema de un convertidor catalítico. Con el nuevo programa de verificación es probable que el primer año haya un recambio inclusive de 100,000 convertidores catalíticos, ¿no? Entonces es una prueba más exigente que mide el vehículo sobre condiciones más cercanas a la realidad y mide un gas adicional de los que actualmente se miden. ¿Convertidor catalítico que se hará cargo quién? ¿El dueño del vehículo o el gobierno hará reparto de estos? Bueno, es una muy buena pregunta. El gobernador ha pedido, con el afán de dar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía, que el tema de la venta de holograma y el tema de la multa electrónica, todo se vaya directamente a un fondo ambiental, que se genere un fideicomiso y que los proyectos que ahí entran en el fideicomiso sean decididos por universidades, sector privado, sociedad civil y gobierno. Uno de los principales proyectos que buscamos impulsar con este fondo ambiental va a ser que haya un subsidio al tema de convertidores catalíticos. En su momento el DF así lo hizo, que era un subsidio al 100% para convertidor catalítico. Aquí en este momento se analizaría como tal. La gran ventaja es que habría recursos, ¿no? que emanarían del mismo programa, que regresarían a la misma problemática. Y que ya nos dijo que van a ser muchos millones de pesos. Regresando a la pausa, nos ofrece más detalles y también, maestro, pues analizar qué ha pasado con este programa de verificación y por qué no ha dado resultados. Vamos a la pausa, por supuesto, esperamos su participación, sus comentarios a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter, @Canal 44 TV y por supuesto en Facebook también nos encuentra como Canal 44. Una pausa, regresamos con más. Antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de uno de los temas más polémicos, sin duda alguna, porque nos pega en el bolsillo al ciudadano de cualquier manera. Si tenemos que afinar nuestro vehículo, si tenemos que tenerlo en buenas condiciones, si tenemos incluso la necesidad de comprar un vehículo de más reciente modelo o incluso cumplir con toda esta normatividad que impuso e impondrá también el gobierno ya con unas medidas mucho más estrictas. Maestro Jaime Eloy, ¿por qué no ha funcionado el programa de verificación vehicular? Ya lo veíamos, las cifras son bajísimas. Yo creo que desde luego hay dos cosas que hay que considerar, ¿no? Por un lado, pues que falta una conciencia pública respecto al problema ambiental y lo que esto afecta a la salud de todos, porque a fin de cuentas, pobres, ricos, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, todos respiramos este aire de la ciudad. Entonces todos nos estamos afectando y entonces definitivamente sí falta una conciencia colectiva y participativa para que, bueno, pues si quiero auto, si quiero, como dicen por ahí el dicho, azul celeste, que me cueste. Y tengo que entonces verificarlo y no contribuir pues a esta química atmosférica que cada vez es más tóxica, ¿no? Entonces yo creo que por un lado es eso. Y por otro lado, bueno, los mecanismos que se estaban dando y que la autoridad empezó a investigar a fondo y que se vieron, bueno, que en manos de algunos talleres, no quiero yo generalizar porque también hay gente muy honrada, creo que hay gente trabajadora y sus empresas, sus talleres estuvieron trabajando. Pero bueno, sí había temas de corrupción ahí, de coparticipación corrupta entre los que manejamos vehículos y los talleres y creo yo que esto se tiene que terminar. Definitivamente tenemos que terminar. Pero yo lo que quisiera es que esto no se vaya a traducir posteriormente al dar las más de 300 concesiones, alrededor de 300 concesiones,
Pues que luego también los concesionarios solitos, ¿verdad? Digo solitos en cuanto a la participación de verificación. Yo creo que sí debe de haber también centros de verificación oficiales, propios de las autoridades, y que de esa manera estemos también viendo el desempeño de ambas entidades, tanto los concesionarios como también los que verifican por parte de las propias autoridades. Esto nos traería ahí también una competencia y verificar las calidades y el desempeño de cada quien, ¿no? Yo creo que a los ojos de la ciudadanía se vería bien que por cada, no sé, 2 o 3 concesionarios hubiera por lo menos uno de carácter oficial y que pudiéramos también nosotros estar viendo este tipo de competencia, ¿por qué no decirlo así? Y de tal manera que esto pues no permitiría de una manera u otra que todo el paquete se vaya a concesionarios. Claro. Maestro, y esto nos lleva a uno de los grandes males de nuestro país, la corrupción, pero también la falta de confianza y credibilidad del ciudadano a las autoridades, ¿no? Me parece que este programa es un claro ejemplo de ello. Ingeniero, en ese sentido, ¿qué garantiza que este nuevo plan, con una estructura distinta, que ya no va a recaer en los talleres mecánicos, pero sí en concesionarios, podría inhibir o incluso desaparecer esta tentación de pagar, aunque mi auto no esté en buen estado, para que me den el holograma? Es una muy buena pregunta y yo creo que basa mucho en las acciones que como gobierno definamos, ¿no? Dado que independientemente del programa que se diseñe, si no hay detrás una transparencia y una credibilidad de la población, es muy difícil que cualquier programa avance, ¿no? Bueno, parte del tiempo que trabajamos para el rediseño del programa fue investigar todo el tema de fraudes, corrupción y todo lo demás de los demás programas que habían tenido en el resto del país y en el mundo. No fue un trabajo sencillo. Platicábamos con el DF ha trabajado un software unificado que desde 2010 Centro Mario Molina le sugirió que tuviese y nos decía el director, Antonio Galván, decía yo genero un candado en el software y cada 15 o 20 días lo mando al Instituto Nuclear a que lo revisen para que no sea hackeado y después lo truncan los dueños de los verificentros, ¿no? Es un tema complejo porque siempre que haya una presión detrás de la sociedad por el tema de que pase mi vehículo de manera más sencilla, va a haber detrás una oferta, por así decirlo. Lo que buscamos dentro del rediseño del programa de verificación es homologar. Entonces vamos a buscar que haya un proveedor de tecnología unificado en el que todos los equipos sean iguales, todo el software sea igual y tomando parte de lo que dice aquí el maestro, vamos a tener un centro de arbitraje de verificación donde tengamos 2 o 3 líneas como gobierno del Estado que funcionen como un contrapeso de los centros de verificación. Esto, por poner un ejemplo, el DF no lo tiene. Adicional a eso, vamos a adquirir sensores remotos que estén ubicados en diferentes partes de la ciudad para estar verificando el parque vehicular que circule por ahí. Entonces vamos a hacer una especie de auditoría y tener un centro de arbitraje para estar monitoreando la eficiencia de los centros de verificación. ¿Cómo es esto de los sensores? Sí, son sensores remotos. El sensor remoto se utilizó 2 veces. Te pongo un ejemplo, para hacer el rediseño del programa de verificación actual se contrató al Instituto Mexicano del Petróleo, se colocaron 5 puntos en la ciudad donde es una cámara que con un láser pasa el vehículo y mide las emisiones y toma el número de la placa. Con eso se determinaron las emisiones que se van a dejar disminuir. Ese mismo sensor remoto se utilizó pero con el Centro Mario Molina ahora para rediseñar el programa de movilidad escolar. También para sacar las emisiones que en su momento tendrían por quitar el 17% de los viajes que realizan padres de familia llevando a sus hijos a la escuela. Teniendo esos datos duros de sensor remoto es con lo que partimos para hacer el rediseño del programa de verificación. Es una parte tecnológica, una parte de experiencia en otras partes de la República y otra parte de experiencia en el mundo, ¿no? Oye, ingeniero, ¿y estos sensores van a estar ahí permanentemente? ¿Tipo como las infracciones por alta velocidad? Sí, ahorita hay una norma emergente en la que está trabajando el distrito, la CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, junto con la Semarnat, en el que están buscando que los sensores ya puedan ser partícipes para generar fotografías instantáneas, fotografías y multas como tal. Lo que vamos a buscar dentro del tema del fondo ambiental es adquirir un par de sensores, 2, 3 sensores, que sean parte de la Secretaría. Por un ejemplo, podríamos ubicar el sensor a lo mejor en Lázaro Cárdenas o en la entrada a la carretera a Zapotlanejo y definir cuáles son las vías en las que se genera la mayor cantidad de contaminación. Como van a ser sensores propios ya del gobierno del Estado, vamos a poderlo estarlo moviendo y con eso vamos a garantizar medir la eficiencia de la prueba de verificación y generar políticas. Si al final de cuentas con el sensor se delimitan zonas de mayor concentración o mayor contaminación, pues ahí se podrán empezar a generar algún tipo de programas o algún tipo de actividad en específico. Ingeniero, antes de que nos coma el tiempo y un poco ya para entrar también en las conclusiones, maestro, muy brevemente, ¿qué es lo que hace ahorita un ciudadano? ¿A qué está obligado en materia de verificación? ¿Y qué va a pasar a partir de cuándo?
Es una muy buena pregunta. Ahorita actualmente el programa de verificación es obligatorio, 100% obligatorio. Que no lo hacemos la mayoría de los ciudadanos. Lo comentaba el maestro. Ahorita hay una multa de 700 pesos que es condonable a los 15 días. Lo que se va a buscar es que la multa no sea condonable el siguiente año. El programa sigue siendo obligatorio y hay un calendario que va de acuerdo al tipo de placa. El siguiente año va a haber un calendario y un programa igual obligatorio. La única diferencia es que va a haber una multa que se dé de manera por sistema. Y algo que tiene que interesar también a la población, vamos a buscar que la periodicidad de verificación sea en materia de emisiones. Ahorita un vehículo nuevo y un vehículo 90 tiene que verificar una vez al año. Una vez que se instala el nuevo programa de verificación, si las emisiones son muy bajas, te van a exentar por 2 años. Si las emisiones son regulares, tienes que venir cada año. Si tu vehículo tiene emisiones contaminantes, tienes que venir 2 veces al año. Entonces va a generar una especie de incentivo a los que adquieran vehículos más nuevos. Y hablaba también, ingeniero, del tema de las multas. ¿Serán instantáneas? Sí, serían por sistema. Hay un calendario. Por ejemplo, si mi vehículo ahorita actualmente tiene terminación 1, ahí me toca verificar en enero. Si yo no verifiqué en enero, lo que se busca el siguiente año es que automáticamente me llegue un recargo a las placas como tal. Y si soy detenido circulando sin tener el holograma como tal, inclusive que sea tema para llevar el carro al corralón como tal. Maestro, ¿cómo ve estas sanciones, estos apercibimientos? Pues no son apercibimientos, son multas directas. Creo que es necesario, en cierta medida, pero bueno, esto debe de llevar acompañado una serie de medidas de participación de muchos sectores. Por ejemplo, yo sí, leyendo el documento, me parece que la iniciativa por ahí está excluyendo al sector salud, sobre todo en la Dirección General de Gestión del Aire, y en lo que es el Fondo Estatal de Protección al Ambiente, no está la Secretaría de Salud, el sector salud no aparece ahí, y vaya que a través de estudios epidemiológicos se ha podido comprobar los efectos de una química atmosférica con la salud, y de hecho es lo que más nos preocupa, la calidad del aire en función de calidad de vida y bienestar. Entonces yo creo que sí sería muy interesante analizar este documento, porque hace falta la participación del sector salud en estos términos. Hay un comité técnico en donde no aparecen más que algunos 2 o 3 secretarios del gobierno del Estado, pero no está el secretario de Salud. Yo creo que aparte de esta Secretaría de Salud ahí, hace falta que los municipios, por lo menos metropolitanos, estén aquí y no aparecen tampoco. Y yo creo que aquí, bueno, nos obliga la misma ley de participación gubernamental, bien coordinada desde la instancia federal, estatal y los municipios. También yo creo que la necesidad de constituir un observatorio, vuelvo a ser reiterativo, un observatorio ciudadano para la calidad del aire, si es que queremos que haya mayor participación ciudadana, observación, verificación. Ahora sí que quién verifica a los que verifican, ¿no? Y yo creo que sí hace falta que los mismos contribuyentes, los ciudadanos conscientes de este problema, estemos constantemente observando que esto funcione, ¿no? Es importante mencionar, y aquí me corregirán los expertos, que le hemos dado prioridad en este programa al tema de la verificación vehicular, porque hoy por hoy es una de las principales fuentes de contaminación en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Es por ello que hemos como centrado el punto, hemos puesto el acento en este tema. Para ir concluyendo, maestro, ¿Guadalajara, su zona metropolitana o el Estado debería de tener un programa Hoy No Circula o no? Yo creo que hasta no ver realmente y monitorear, por ejemplo, este sistema que viene novedoso, con nuevas disposiciones y nuevas técnicas, de hecho no podemos adelantarnos en prometer que las cosas, o ser muy pretenciosos, ¿no? Que vamos a recibir muchos beneficios y hasta decir una serie de cifras de precisión. Creo que primero hay que monitorear por lo menos un año, entonces sí ya con toda seriedad deciros, logramos en un año bajar esto, por lo tanto, hacer ya análisis prospectivos, ¿no? Claro. Pero no adelantarnos, ¿eh? Ingeniero. ¿Hay una pregunta? La misma pregunta. El tema del no circula es un tema complejo. Los resultados muestran en el Distrito Federal que generó un tema totalmente lo contrario. La gente empezó a comprar vehículos. De hecho, nomás para que la población tenga un panorama, ahora que estuvo el tema del doble hoy no circula, por arriba de 150 mecas en materia de ozono, aquí hemos tenido 4 contingentes en lo que va del año con índices similares. El problema es que aquí no hay una recepción directa con una actividad que me restrinja el uso del vehículo o alguna otra cosa. Yo comparto lo que dice el maestro, hasta no ver desde mi punto de vista y técnicamente el programa de verificación vehicular funcionando, el programa de movilidad escolar que puede reducir hasta un 17% de los viajes, la línea 3, el macrolineamiento y en su momento el peribús, habría que analizar si con esos 5 proyectos trabajando en conjunto todavía es necesario como tal pensar en ese tema, ¿no? Ingeniero, el tiempo se nos agotó y tenemos que ir a corte, pero este programa pareciera que tiene un serio interés recaudatorio, lo cual algunos no lo ven mal porque dicen que no hay otra manera de que los ciudadanos entremos en cintura.
¿Cuánto van a recaudar y a dónde se destina todo este dinero? Sí, bueno, el tema de la venta del holograma y el tema de la multa como tal van a un fondo ambiental. El tema de la multa es literalmente, digo, y es así, para quien no cumpla con su obligación. El tema del holograma va por instrucción del gobernador del fondo ambiental. Se estima que el primer año, por pura venta de holograma, sean casi 250 millones y el otro 200 o 300 millones va a depender de las personas que como tal tengan que ser infraccionadas. Entonces, si bien va a haber una serie de recursos, esos recursos van directamente a un fondo ambiental que en su momento va a regresar al tema de convertidos catalíticos, tapones de combustibles, movilidad escolar, etc. Entonces, el dinero va a quedar en el mismo tema, ¿no? Es decir, que ya no va a la bolsa del gobierno, donde lo repartían en cualquier cosa que hiciera falta. No. Muchísimas gracias a ambos, maestro. El tiempo se nos agotó, pero nos hubiera encantado poder dialogar más con ustedes. Ya habrá oportunidad. Sí, ¿cómo? Nos debe todavía como 3, 4 puntos, ingeniero, Sí, ¿no? De gusto. este nuevo plan. Ya tendremos también oportunidad de detallarlos. Vamos a la pausa. Usted no se vaya porque ya están aquí nuestros siguientes invitados. Otro tema también de mucho interés para el ciudadano, protección de datos. ¿Qué tan seguro se siente usted al momento de brindar sus datos, ya sea a una instancia como el INE o incluso a cualquier otra instancia? Con este tema regresamos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Muchas gracias por su participación. Más adelante daremos salida a sus mensajes que nos están llegando ya a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook. La semana pasada, incluso aquí en este espacio, hablábamos de esto que se le conoció como una filtración del listado nominal de un partido político. Hasta ahora no se ha podido comprobar, ya nos lo dirán nuestros expertos, si fue ahí un error directamente del partido, de la empresa que contrataron y donde depositaron esta información del listado nominal, pero era la información confidencial de más de 80 millones de mexicanos, lo cual pues nos da cuenta de la gravedad del tema. Este asunto nos ha dado pie para hablar de un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, nuestros datos personales. ¿A quién se los damos y si realmente están bien resguardados? Con esto iniciamos. Los datos personales son considerados como toda información concerniente o relativa a una persona física identificada o identificable y son clasificados en las siguientes categorías por su nivel de protección. El nivel de protección básica incluye datos de identificación como lo son el nombre, edad, domicilio, sexo, RFC y CURP. En el nivel de protección medio están los datos patrimoniales, como cuentas bancarias, saldos y propiedades. Y en el nivel de protección alta se encuentran los datos de salud biométricos, que incluye huellas dactilares, iris, palma de la mano y otro tipo de datos como la ideología, afiliación política, religión, origen étnico y preferencia sexual. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos para protegerlos? Para hablar de este tema, saludamos a nuestros invitados de esta noche. Francisco Javier González Vallejo, consejero del ITEI y además colaborador de la segunda emisión de Señal Informativa. ¿Cómo estás, Francisco? Belén, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar al esta noche contrario. aquí platicando contigo y con Jesús, por supuesto. Claro, que un poco el motivo de esta charla fue que nos quedamos un poco a medias en tu colaboración de Señal Informativa y dijimos, tenemos que abrir el espacio porque es un tema súper importante y sabíamos que lo teníamos que compartir con el auditorio. Pues qué Y bueno. precisamente nos da muchísimo gusto también recibir en esta mesa al doctor José de Jesús Ibarra, investigador del ITESO, pero también formado en las aulas UDGistas. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Belén? Muchas gracias por la invitación, Francisco. Un gusto estar hablando de este tema con ustedes. Al contrario, gracias por venir. Francisco, y lo planteábamos ya hace algunos días. ¿Cómo dimensionamos este tema de la publicación por algunos momentos? No, yo no sé exactamente cuánto tiempo duró arriba esta lista nominal en esta nube de Amazon, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué magnitud fue pues digamos, la pifia? Pues una magnitud importante, 94.4 millones de registros de mexicanos están allí en el padrón electoral y tienen de nosotros, al menos según la manifestación de datos personales del INE, recabados ahí 15 tipos de datos personales nuestros, ¿sí? Nombre, domicilio, tiempo de vivir en el domicilio, edad, sexo, entre otros datos importantes, firma, rostro, en fin.
por lo que la magnitud de que estuvieran disponibles al público por quién sabe cuánto tiempo es grande, el riesgo ahí es alto, no sabemos si alguien tuvo acceso y puede hacer algo con ellos, ¿sí? Robo de identidad, suplantación, compras a nombre nuestro, en fin, no sabemos, ojalá no haya pasado mucho. Según un portal de internet de un especialista, o más que especialista, alguien que se dedica a dar seguimiento a temas de filtraciones de bases de datos, que se llama databridge.com, tiene registro de que al menos 6 direcciones IP distintas accedieron a esa base de datos con nuestro padrón, y esto quiere decir que al menos 6 personas pudieron haber visto el padrón electoral y descargarlo o sacar información de ahí. No solo Chris Bakery, que fue quien en Estados Unidos, en Texas, encontró mediante un buscador especializado de base de datos, encontró el padrón sin cifrar, sin contraseña, y él sí lo reporta, pero hay otras 6 direcciones IP. Asumiendo que Chris Bakery lo haya visto en 2 direcciones IP, en su laptop y en una personal, o en trabajo y en casa, bueno, al menos hay otras quizás 4 personas más que hayan accedido, hasta donde sabemos, porque precisamente ni el responsable directo de los datos o el responsable inicial, que es el Partido Movimiento Ciudadano, ni los responsables terciarios, que fueron las 2 empresas que posiblemente trataron nuestros datos, que son In.com y Amazon, pues han explicado mucho al respecto. Claro. Les faltan ciertas explicaciones por dar. Doctor Jesús Ibarra, ¿qué primera reflexión hacer de este tema? Bueno, este caso da para una reflexión más amplia, porque debemos empezar a preocuparnos en este país por el tratamiento de nuestros datos personales. Recientemente, por ejemplo, la Corte autorizó como constitucional la geocalización de los celulares. El sitio donde se encuentra tu celular, donde estás tú, con las llamadas que realizaste. Ahora un Ministerio Público sin orden judicial, y eso es lo relevante, sin orden judicial, puede acceder a esa geocalización en tiempo real. Y además, en esa misma sesión, en esa misma sentencia, se determinó que los concesionarios de estos aparatos deben tener guardado una base de datos por 24 meses, obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema del padrón electoral, el tema de la geocalización, lo que nos muestra es que el hecho que tenemos es un tratamiento muy superficial y muy riesgoso de los datos personales de todos. Y en un país con los problemas que tenemos de criminalidad, de violencia, de secuestros, en fin, esos datos son sensibles y, repito, tenemos que preocuparnos por la salvaguarda correcta de los mismos. ¿Hay alguna manera de que el ciudadano pueda protegerse, ampararse ante este tipo de situaciones? ¿De que sus datos personales pues, no estén por ahí al alcance de cualquiera? Hay toda una legislación que cubre o que pone candados a ello. En mi opinión, esos candados no son suficientes para evitarlo. Por ejemplo, en materia electoral, regresando al tema del padrón, incluso el Código Penal, la Ley General en materia de delitos electorales, sanciona a quien posea o haga un mal uso del padrón electoral y documentos públicos. De 3 a 6 años creo que es la sanción. En caso de ser funcionarios partidistas aumenta a 6 años. En fin, pero estas sanciones que están en los códigos, incluso algunas garantías que debían de estar siendo utilizadas por el Instituto Nacional y los institutos de transparencia local, me parece que no son suficientes para que nuestros datos estén blindados y asegurados, porque los hechos que sí tenemos comprobados es que instituciones privadas, instituciones públicas, incluso que no deberían tener esos datos, los tienen. Y ese dato duro lo que muestra es un fracaso de este mecanismo de protección de datos. Francisco, ¿cómo encontramos el equilibrio entre el acceso a la información, el acceso a los datos, pero sin poner en riesgo precisamente esto, la seguridad del ciudadano? Bueno, una manera es precisamente llenando los huecos legislativos, como bien apunta Chuy Ibarra, pues es definitivo que es insuficiente el andamiaje institucional de defensa de nuestros derechos, particularmente de la protección de datos personales, pero además es también por una deuda que tiene actualmente el Congreso de la Unión. Cuando se hizo la reforma constitucional hace 2 años, se estableció un periodo de 1 año para que el Congreso de la Unión
hiciera 3 leyes generales: la de transparencia, la de datos personales, la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y la de archivos. Solo hicieron la de transparencia, que fue publicada y aprobada el año pasado y que entró en vigor pleno el 5 de mayo, y faltan las otras 2. Del Senado acaba de salir la Ley General de Protección de Datos Personales, pero pues falta todavía, acuérdate que ya se acabó el periodo de sesiones, que la pasen los diputados. Ojalá abran un periodo extraordinario, aunque no parece estar en su agenda, si se abriera un periodo extraordinario, esta Ley de Protección de Datos. Por lo tanto, lograr un equilibrio implica pues hacer todas las adecuaciones legislativas para que, por ejemplo, en este caso, no solo el INE esté revisando y monitoreando la protección de datos personales en posesión del partido político, sino que lo haga realmente el ente especializado, que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eso por un lado. Por el otro, también los ciudadanos tenemos que accionar los mecanismos que ya hay, aunque son pocos, hay que accionarlos. Y entre ellos, pues yo estoy haciendo la propuesta que hagamos solicitudes de derechos ARCO ante estas 2 empresas que son presuntas responsables. Porque si bien en un inicio el responsable es Movimiento Ciudadano, cuando le traslada a Indadcom o a Amazon, es la parte que también queda un poco nebulosa, una de ellas hace un cambio en el uso de los datos, presumiblemente, porque según lo que ha declarado Movimiento Ciudadano, yo pedí que me la resguardaran, lo pusieran en la nube guardadita con bajo llave, y no fue así. Entonces, quien omitió por error, por dolo, por estulticia, el cerrar con llave el acceso a esta base de datos, al padrón electoral, se convirtió en responsable. Y pudo haber sido una o las 2 empresas, eso es lo que hay que dejar claro. Por lo que al hacerse responsables son susceptibles de una solicitud de derechos ARCO. Y esas solicitudes las he elaborado, he hecho una propuesta, yo voy a interponer las mías porque es personal el asunto, yo voy a interponer las mías ante ambas empresas, estoy colocando en mis redes sociales los formatos para que aquel que quiera hacer lo mismo lo haga, ¿sí? Y es para solicitar el acceso a nuestros datos y a información sobre cómo fueron tratados, para preguntarles cuánto tiempo estuvieron expuestos, quiénes pudieron tener acceso, al menos a ver las IPs, si fueron 6 o fueron más, porque esto, insisto, lo de las 6 también es un dato incierto, cómo les ordenaron guardarlo, si sí fue una orden de MC hacerlo de manera segura o no, dónde estuvo el error, quién lo cometió, por qué lo cometió. Entonces eso es la parte de las solicitudes. Adicionalmente, estoy poniendo también a disposición en redes sociales una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en contra de las 2 empresas por su presunta responsabilidad en el mal trato de nuestros datos personales. Y están también disponibles en la red para que quien quiera sumarse. Aquí se puede presentar de manera colectiva hasta por 25 personas en el portal de Prodatos del INAI. Estas primeras denuncias que tú ya nos mencionabas o solicitud de información, ¿ante qué instancia se hace, Francisco? Las solicitudes de derechos ARCO es directo ante las 2 empresas, ante las 2 empresas que presumimos son responsables. Y la denuncia para que se inicie un procedimiento de verificación es ante el INAI. Si estas no nos las contestan bien, tenemos este otro camino, pero incluso sobre estas hay un recurso en el mismo INAI. Si no estamos de acuerdo con la respuesta o ni nos responden, lo que haríamos es un recurso de protección de datos personales frente al propio INAI. Bueno, con este tema regresamos, ya escucharemos también la opinión del doctor Jesús en torno a estas pues denuncias y sobre todo estos recursos que tiene el ciudadano, por lo menos para enterarnos de qué fue exactamente lo que sucedió. Vamos a la pausa, estamos entrando ya a la recta final de Perspectivas, usted no se vaya. Estamos de regreso esta noche, Perspectivas, y antes de irnos a la pausa, y un poco para que el auditorio entienda un poquito más de lo que estamos hablando y este tema que fue noticia incluso nacional. Doctor Jesús Ibarra, ¿por qué el INE tiene que entregar un padrón electoral a los partidos políticos? Y el siguiente paso, ¿por qué un partido político tiene que entregar esta información de primerísima importancia y confidencialidad a una empresa privada, a un particular? Bueno, respecto a la primera pregunta, hay una historia sobre el padrón electoral en México que con las reformas de los 90, específicamente desde el 96,
una de las cuestiones que avanza en la competencia electoral tiene que ver con un padrón confiable. Un padrón confiable quiere decir que los participantes, en este caso los partidos, puedan verificar, tal cual lo digo así, si los muertos votan o no están votando, si el padrón está integrado de forma fraudulenta. Entonces, a partir de esas reformas de los 90, se les dio el derecho de acceder a revisar, exclusivamente a revisar. Y ahora voy a la segunda respuesta, con lo cual no pueden hacer copias, entregarlo a una entidad privada o hacer cualquier tipo de uso distinto a ello. Tan es así que expresamente la Ley General en materia de delitos electorales contempla como delito, y la sanción es una sanción penal, la posesión de personas de ese documento electoral o la distribución, el mal uso, la sustracción de ese padrón electoral por parte de funcionarios partidistas. Entonces, los partidos sí pueden acceder a la revisión del padrón electoral, pero exclusivamente para hacer esa revisión del padrón y de la lista nominal. Movimiento Ciudadano entregó una copia, entendemos, a esta empresa Indatcom. Si eso se verifica como un hecho, Movimiento Ciudadano o cualquier partido estaría infringiendo la legislación electoral. ¿Y qué responsabilidad hay para la empresa privada? La empresa privada también tiene responsabilidad penal. Para cualquier persona, si es moral, si es persona física, la posesión de ese documento público electoral tiene una sanción, además de una multa, creo que son de 6 meses a 3 años, según el daño que se haya provocado, según lo menciona la Ley General en materia de delitos electorales. Es el artículo 7 y fracción 11, creo. Francisco. Sí, hay sanciones en materia electoral. La razón histórica que dice el doctor Ibarra es, digamos, conocida más o menos de los que estamos muy metidos en temas públicos. Y, digamos, es entonces correcto hasta cierto punto el que ellos hagan estas verificaciones, pero es realmente lamentable, subdesarrollado para un país que es de aunque no somos un país desarrollado, somos de los países grandes e importantes en el mundo, un manejo tan poco pulcro y tan sonso de las bases de datos, porque el INE tiene la capacidad perfectamente de dar acceso a su padrón electoral a los partidos políticos vía remota bajo claves, o sea, tiene la capacidad de tener su propia nube, ¿sí? Porque presuponemos que Movimiento Ciudadano requería albergar en la nube, pues para que desde distintos puntos del país ellos pudieran estar vigilando y consultando el padrón para checar lo que dice Jesús, que no voten los muertos, que la gente que dice vivir en un lugar efectivamente allí esté y no vaya a ser otra las personas que puedan luego votar, ¿no? Hay muchos otros candados para evitarlo, pero bueno, es muy absurdo entonces que el INE pues por tantos años haya estado entregando copias del padrón. Eso creo que es importante precisamente porque donde ocurre la primera falla es en el INE, ni siquiera con los partidos. Sí, en entregárselos. Claro, a lo mejor ahí hay un poquito de costumbre, de que se fijó eso como como una tradición, costumbre. El estar dándoles, previo al proceso electoral, pues el padrón para estarlo monitoreando. Además, tiene una utilidad para los partidos, no nos hagamos. Pues con base en eso pueden hacer su mercadeo político. Claro, ¿no? claro. Entonces, sus estrategias distritales, seccionales, ¿no? De movilización del voto. Que es desde luego un mal uso de los datos personales. Totalmente, que seguro lo utilizan, porque si tienen esa información a mano y les sirve para sus estrategias de campaña. Al ITEI nos llegó ya una queja en el proceso electoral pasado, precisamente de un par de ciudadanas que se quejaban de que les estaba llegando información o propaganda política de Movimiento Ciudadano y se quejaron ante el ITEI porque pues era propaganda que se otorgaba aquí en el estado a favor de los candidatos estatales. Entonces allí sí el ITEI podía entrar a la investigación y ver si había alguna responsabilidad. El problema es que el partido local, sobre el cual el ITEI sí tiene atribuciones, pues demostró que no fueron ellos, que fue el Partido Nacional el que hizo ese envío a partir de tener en su posesión pues los datos del padrón, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí nosotros lo turnamos al INAI, a otra esfera, que, como ya lo dije antes, por falta de una ley general de datos personales en posesión de sujetos obligados, como lo son ahora los partidos,
todavía el INAI no puede hacer nada al respecto, cuando es directamente sobre los partidos, pero sobre las empresas sí. Y por eso yo estoy proponiendo esta acción que los ciudadanos podemos detonar. ¿Cuánto tiempo tardarán en responderte, Francisco? ¿Se tiene una fecha o no? No hay una fecha exacta porque, primero, en el caso de las solicitudes, sí tienen tiempo, 5 o 10 días, no recuerdo la fecha exacta, las empresas. Pero si no te contestan bien o ni te contestan, te tendrías que ir al recurso y ahí pues ya se amplían los plazos. Y la denuncia pues también va a tener que ver con la valoración que haga el INAI de la denuncia, de los datos que aportemos nosotros, que también pues no son muchos los que hay, sobre todo los del INE, que son los más fidedignos. El INE ya reconoció todo esto en documentos públicos y podría tardar 3 meses, 6 meses, 1 año, qué sé yo, hasta que el INAI determine si hay o no alguna responsabilidad y emite alguna sanción. Que han llegado a ser millonarias, en el caso de bancos y de, incluso creo que un gimnasio, por ahí ya fue multado, un gimnasio famoso. Y que Movimiento Ciudadano también ya tenía un antecedente, ¿no? En este sentido de... Sí, pero con el INE, no con el INAI. Ya le han multado con 76 millones de pesos. Hay quien dice que ante la reincidencia le podrían imponer una multa del doble. Nada más ahorita la del 76 millones de pesos está todavía peleándose en el tribunal, pero si el tribunal ratifica, confirma la multa, pues serían 76. Y si luego le imponen una de 150, pues ya estamos hablando de más de 220 millones de pesos y creo que tienen como 600 millones de pesos o 700 millones de pesos al año. Así es que sería un impacto importante en las finanzas de este partido político. Yo les quiero preguntar, leí por ahí que este listado se iba a transferir una copia al gobierno de Estados Unidos. ¿Es real esto? ¿Puede pasar? ¿Sucede? Bueno, yo también había escuchado que el padrón electoral se puede conseguir en un mercadillo en el DF, en Tepito, ¿no? Sí. Entonces, lo que decía Francisco es muy importante. Estos datos personales son útiles a los partidos, a la clase política, incluso a muchas empresas privadas. Entonces, creo que eso explicaría mucho de los efectos de la seguridad que estamos padeciendo. Decía, el problema viene primero desde el INE, después con el poco cuidado de los partidos políticos y además la negligencia de no legislar en el sentido que comentaba Francisco, lo que muestra es que si no hacemos algo desde la sociedad civil, por ejemplo, presentar este tipo de denuncias, por ejemplo, la solicitud de salvaguarda que da los derechos ARCO, en fin, todo eso va a tener que partir desde los ciudadanos para ir presionando tanto al INAI, al INE y a todas las organizaciones públicas que tengan esos datos. Doctor, no sé si conozcas algunos, estoy casi segura que sí, otros sistemas electorales en el mundo. ¿Qué tan similar es a lo que ocurre en México? Es decir, estos listados se entregan a los partidos políticos. ¿De qué manera se manejan en otros países los padrones electorales? No, la verdad es que México ha desarrollado un sistema, digamos, demasiado minucioso para integrar el padrón electoral. Donde creo que estamos fallando es en el uso de los datos de ese padrón. Mientras en otros países, por ejemplo, Uruguay o España, ni siquiera tienen un padrón electoral, sino que la propia cédula de identidad funciona para ir a votar y esos datos están muy bien resguardados. Y es que aquí fue al revés, pero nomás la acotación, usamos la credencial electoral como una cédula de identidad. Exacto, para promover la participación ciudadana en el voto, sí. Pero a diferencia, entonces digo, de otros países, no cuidamos los datos personales, pero sí nos aseguramos que esté bien integrado el padrón. Entonces me parece que no es el mejor modelo. Claro. Oye, con lo que decías de si el gobierno norteamericano o alguna agencia como la CIA pudo haber obtenido los datos, pues por supuesto, estuvieron quién sabe cuánto tiempo ahí, hay 6 direcciones al menos IP. Chris Bakery avisó al gobierno norteamericano y avisó a nuestro gobierno, entonces... ¿Tú crees que los norteamericanos? Seguro que Anonymous también los tiene. Claro, bueno, quizás si Anonymous se alcanzaría a dar cuenta, ¿no? Pero al menos el gobierno norteamericano se dio cuenta cuando le avisó Chris Bakery. Exacto, sí. Y bueno, que ahí pues dijo, es una gran voy oportunidad. A verificar si es verdad pues que claro, está arriba, ¿no? Pues venga para acá, 94 millones de registros. Sí, es increíble. Francisco, casi nos tenemos que despedir, pero nos está escribiendo Álvaro Ortega y nos dice, ¿por qué no informan al ciudadano cómo levantamos una denuncia en contra del Movimiento Ciudadano? Supongo que se refiere a esta solicitud de información y denuncia que ya presentaste tú.
Sí, las puse en las redes sociales. No es en contra del Movimiento Ciudadano, porque contra ellos la legislación ahorita no nos permite hacer algo, pero contra las dos empresas que Movimiento Ciudadano contrató para la administración y manejo del padrón, sí. Y por eso hay una denuncia y hay 2 solicitudes directas a las empresas de explicaciones. Entonces, las pueden descargar. Allí les puse hasta instructivo de qué hacer. Ya nada más es llenar tus datos para replicarlas e ingresarlas ante las empresas, y acá es firmarlas. Ahí nada más que me consulten dónde nos vemos, pues para la firma, ¿no? ¿Qué cuenta en Twitter? @Paco_Vallejo, esa es la de Twitter, ahí están ya cargadas las 2, y en Facebook mi fanpage es Francisco Javier González Vallejo, igual ya está la publicación con la liga a los documentos en Dropbox para que el que quiera los descargue y los vea. Bueno, pues ya tendremos oportunidad también de darle retweet para que la gente se entere con mayor amplitud. Sí, claro. Muchas gracias, Francisco. Belén, un placer. Al contrario. Jesús Ibarra, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Belén. Un placer platicar con ustedes, Francisco, y ojalá que pronto se repita este encuentro. Muy bien, gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted que nos acompañó. Muy buenas noches. Yo lo espero el próximo miércoles, 9 de la noche, Perspectivas.